Sí, ¿Podrías, no, por favor? bueno, No, nos pisamos. Se pisaron. una ¿Qué dice ahí? ayuda. Eh, Bueno, ya están tirando por el chat. sí, bueno. No, Que diga Pablo que no habló hasta ahora, creo. listo, listo. Va. Se supone que una matriz de similitud es buena cuando es diagonal por bloques, ¿no? Sí, Entonces, yo pensé que el caso más claro de eso es la B, ¿sí? claro. Y eso, en mi opinión, debería corresponderse con el esquema que se ve arriba en la figura 2, porque se ven 4 clústeres de 4 colores claramente separados y diferenciados. Claro, perfecto. Sí, justamente como decís vos, como vemos que acá quedó, el clustering se dividió en 4 clusters bastante similares entre sí y distintos de los demás, nuestra matriz de similitud queda diagonal en bloques. Porque lo que está bueno considerar acá es que uno cuando arma la matriz de similitud mapea, digamos, nuestros puntos y los mapea de forma ordenada. Por ejemplo, acá los podemos mapear según el clúster al que pertenecen, y primero el primer clúster, después el segundo, después el tercero, después el cuarto. Y podemos calcular, digamos, por ejemplo, la distancia entre esos puntos y graficarlo en este heatmap según esta graduación, ¿no? Entonces, mientras más similares, digamos, más azul es el color y más diferentes, más rojo sería el color, ¿no? Esa sería la idea de Una la matriz, pregunta, sí. Sofi. O sea, uno lo que va a buscar cuando hace un heatmap para ver si el clustering está bien hecho son estructuras de grupo, ¿no? O sea, cuando uno ve estructuras de grupo, entonces, por ejemplo, acá vemos en el 2, como decía Pablo, vemos 4 grupos que están como bien diferenciados y vemos 4 estructuras de grupo en el heatmap. Y siguiendo con la misma idea, en el diagrama 3 vemos una estructura de grupo contra el resto y lo mismo vemos en el gráfico, en el punto A, digamos. Es como que uno, eso es lo que va a buscar en el heatmap, ¿no? Claro, o sea, en el heatmap lo que queremos ver es entonces si nuestros grupos están como bien condensados y bien definidos y separados de los demás, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, acá como vos mencionas que el 3 está relacionado con la A, es verdad, y nos podemos dar cuenta porque acá tenemos un clúster que está bien conformado, o sea, está así como conciso en puntos que están cerca entre ellos mismos y separados de los demás, que se puede reflejar acá, digamos, ¿no? Y en cambio los demás vemos que hay más diferencia, ¿no? Están todos agrupados en un mismo clúster, pero por ahí la distancia, esto de la cohesión, ¿no? Entre los mismos puntos de un clúster y la separación sobre los puntos de nuestro clúster con los demás, eh, es como más, varía un poco más, ¿no? Entonces acá después tenemos este resultado, que es como un bloque bastante grande, pero también más disperso, ¿no? No está tan azul, no está tan condensado como el otro. Ahí se entiende más o menos. Sí, yo también lo pensé como que justamente eso que vos decías, Sofía, más el hecho de que al ser 3 y uno bien conformado y los otros 3 no, se ve que en el A hay como una relación 3 a 1. Hay un cuadrado que está bien hecho y el resto, el cuadradote grande ese muy difuso, es en realidad 3 cuadraditos de ese mismo tamaño, como que lo veo así también. Y justamente, eso también, lo pensé de las dos formas yo. Y el último, bueno, como que está todo mezclado, súper mezclado y chao, es un quilombo, ¿no? Básicamente. No se puede decir nada. Claro, claro, vemos que, bueno, no podemos ver como algo así eh, más conciso. Es como que hay un poco de todo, ¿no? Es como un pupurrí de puntos que se agruparon como pudieron, que lo podemos ver en el gráfico uno, que bueno, se fueron formando mini clusters de todo y quedó como una matriz de esta forma, ¿no? Siempre lo que apuntamos es tener clusters así, bien diferentes de los demás y parecidos, los puntos, digamos, el mismo clúster que sean parecidos entre ellos. Entonces buscamos que sea diagonal por bloques. Bueno, nada, esto era lo que quería mostrar este ejercicio, ¿no? Para que puedan por ahí mapear, digamos, qué nos dice un resultado en la matriz de similitud. Una Bueno, si no tiene pregunta. más dudas,
Sí, En la teórica vimos que la matriz de similitud se hacía con una función de similitud que iba de 0 a 1. sí. Y bueno, aquí no es de similitud, o bueno, aquí veo, o sea, luego en la práctica, no recuerdo haber visto que habíamos visto similitud, pero vimos la de distancias, que bueno, es básicamente como la que vemos aquí, pero está graficado con las distancias, que debía ser 0 para las que son más similares y números más grandes para los otros. Cuando dice Claro. matriz de similitud, puede ser cualquiera de las dos, o sea, distancia o similitud, porque la Sí, o función es sea, no sé diferente. si, claro, no sé si los demás chicos piensan que no, pero por lo que yo entiendo, o sea, lo importante es encontrar como una forma de visualizar esta relación entre los Claro, puntos, ¿no? Entonces podemos usar la función de similitud esta teórica, que igual ahora no me acuerdo en cuál era, o con una función de distancia también se puede medir, digamos, claro, o sea, sé que se puede medir, o sea, medir, pero o sea, más la pregunta era si podemos usar indiscriminadamente cualquiera de los dos. sí, sí, yo no veo ningún problema con eso. Vale, gracias, gracias. No hay nada. Ahí creo que Bautista hizo una consulta. Dice el 3. Ah, sí. Tiene amarillitos en el primer cuadrado grande por los puntos extremos, o sea, por los puntos de color violeta que están más alejados entre sí. No termino de entender bien cómo es. Claro, ahí vos tenés, ahí en ese cuadrado grande hay color azul, ¿no? Por los que más cercanos están. Y después también hay como color amarillo. No es un azul sólido como puede ser en el punto B o en el C. Eso se da porque dentro del mismo clúster hay puntos que están bastante separados. Claro, perfecto. O sea, como mencionaste y como mencionaba recién también Gabriel, esto lo que quiere mostrar es la distancia entre los puntos, ¿no? Claro, Entonces yo, bueno, tengo el punto, ponele 50, ¿no? Con el punto 25, y acá me va a dar un resultado de cuál es la distancia entre cada uno. Entonces, podemos ver que en este bloque que nos quedó acá, la distancia es bastante variante, ¿no? No tenemos que todos están cerca entre ellos. Tenemos que algunos están cerca, algunos no, que bueno, es lo que muestra acá también, ¿no? Algunos están cerca entre ellos y otros que están muy alejados. claro. Entonces termina quedando como este super bloque con puntos de diferentes distancias. Y bueno, ¿no? Esto nos muestra que no hay mucha cohesión entre lo que nos quedó en nuestro clúster. Está bien, bárbaro, gracias. Claro, acá Juan dice, dentro del mismo clúster hay puntos que están lejos, por eso, claro, justamente. Bueno, si no queda ninguna duda, entonces podemos pasar al otro ejercicio que preparó Camilo. Yo En los dejo. clustering en general tampoco ninguna duda. Bueno, sí. Camilo, Dale. ¿estás por ahí? Quería comentar un poco respecto a la matriz que mostraba antes Sofía, que, o sea, la matriz de similitud, lo que yo hago al asignar distintos, o sea, al asignarle a cada punto un clúster, es, o sea, ordenar los valores de la matriz de similitud. O sea, los valores de la matriz de similitud son unos, digamos que son fijos, porque yo calculo la distancia de un punto con respecto a todos, y eso se mantiene, digamos. Lo que yo hago es, al asignar un clúster, yo reordeno esa matriz de manera que me queden, bueno, estos gráficos, digamos. Entonces, como que no es que estoy haciendo nuevos cálculos, sino que simplemente estoy reordenando esos valores. Y en caso de que, bueno, sean clusters que son, como dices, Sofi, tipo, que tienen cohesión y eso, vemos la matriz del medio, digamos. Pero en caso de que no tengan cohesión, tipo, vemos los otros tipos de matrices, pero un poco aclarar que son en realidad los mismos valores, pero reordenados en la matriz. Eso no sé si por ahí quedó claro. Ya que, bueno, yo estoy calculando distancia entre puntos y la distancia, o sea, se mantiene. Yo lo que hago es simplemente decir, bueno, este pertenece a este clúster, entonces por eso pongo estos puntos primero y así, digamos. No, eso quería mencionar. Pero bueno, sí, por ahí ahí ahora muestro el ejercicio. Eh,
A ver si se ve. Ok. Bueno. Este es un ejercicio de redes donde, bueno, voy a leer y voy a por ahí explicar el ejercicio y charlar un poco. La idea es que yo tengo un set de datos y los divido en un set de entrenamiento y de validación. Entonces, bueno, con esos sets yo entreno una red, digamos, o sea, una arquitectura de red, pero esa arquitectura la entreno en distintas condiciones. Entonces, la idea es ¿qué condiciones tengo yo? La idea es que tengo la opción de utilizar dos opciones de regularización. Perdón. No. Acá sería optimizador. Sí, perdón. Acá sería optimizador en lugar de regularizador. Pero la idea es que tengo dos opciones de optimizador. Uno que sería Stochastic Gradient Descent, uno simple, digamos, y uno más complejo, que sería tipo Adam. Por otro lado, tengo la opción de usar o no Early Stopping. Y por otro lado, aquí sí sería regularización, tengo la opción de regularizar o no. Una regularización, por ejemplo, del tipo L2. ¿No? Entonces la idea es que yo tengo esta red que les mencioné antes y la entreno en las siguientes condiciones. En el caso 1 la entreno con un optimizador tipo Stochastic Gradient Descent, que sería el tipo simple, digamos. No le pongo al stopping y no la regularizo con L2, por ejemplo. En el caso 2 tengo un optimizador tipo Adam, que bueno, como les he mencionado acá, era el optimizador que era un poco más complejo. No aplico al stopping y regularizo en este caso. En el caso 3 uso Adam, aplico al stopping, pero no regularizo. Y en el caso 4 uso Adam, no uso el stopping y no regularizo. Entonces, ahora ampliamos un poco. Entonces la idea es, yo ahora voy a presentar 4 gráficos de curva de aprendizaje, es decir, de los versus época, y la idea es relacionar cada uno de estos casos con cada gráfico. Entonces yo ahora amplío un poco, quiero que se vea justo ahí. Entonces, bueno, yo obtengo estos 4 gráficos de aprendizaje y la idea es relacionar cada caso con un gráfico, ¿no? Por ahí dejo un poco de tiempo para pensar y nada. Bueno, el que es seguro es que el C es Stochastic Gradient Descent y es por la formita de serruchito, digamos, que tiene. Ese me parece que es el fácil. Ok, bueno, no sé si quieren todos ya empezar a la respuesta o quieren pensar un toque, como les parezca más, digamos. Dale 2 minutitos, así Sí, aunque sí, mueve la neurona. sí. Mientras tanto pongo música de espera. A few moments later. Bueno, si por ahí nadie tiene opinión de algo, yo voy a empezar con la respuesta que había dicho no me acuerdo quién, porque no... Acá Juan dejó una pregunta en el chat. Sí, ok. Así que cuando terminemos esto, vemos esa pregunta. Pero bueno, yo voy a empezar con la respuesta que había tirado, yo no recuerdo quién, perdón, pero que el caso 1 correspondía a la que era todo con piquitos. Y por ahí es cierto eso, digamos, porque lo que habíamos visto era que ¿Puedo explicar por qué, Camilo? Sí, claro, perfecto, explica. Bueno, o sea, es porque, bueno, cuando se aplica Stochastic Gradient Descent, tiene esa formita, pero el tema de esa formita es que al agarrar solamente de un dato, lo que no se garantiza
es que digamos, el ajuste, el siguiente ajuste sea mejor. Entonces, no se va paso a paso a ir mejorando, sino que a la larga, cuando se vayan recorriendo todos los datos, se va a ver que la función de costo va yendo. Pero no es que va haciendo, digamos, como localmente. De hecho, lo que está marcando los serruchitos es que por ahí llegué a un valor de la función de costo bajo, pero después subí, pero después volví a bajar, y así en el tiempo, bueno, termino achicando la función costo. Sí, en realidad, por ahí lo que está pasando es que, o sea, ¿se acuerdan que habíamos visto que el Stochastic Gradient Descent solamente utiliza información de la primera derivada de los pesos respecto a la función de costo? Y optimizadores más tipo Adam o más serían como más sofisticados, utilizan por ahí otra información, supongamos la derivada segunda, que sería como si se quiere, un momento. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan el gráfico ese que teníamos de función de costo, y por ahí a veces Learning Rate, por ejemplo, que lo que pasaba es que a veces saltaba. En este caso, al nosotros tener con Adam, por ejemplo, una mejor estimación de cuánto tengo que yo actualizar el peso, ya que utilizo más información que solo la derivada primera, puedo obtener aprendizajes que tengan una curva, sería como más smooth, como menos fluctuante. Entonces, por ahí esa es la explicación de por qué con Stochastic Gradient Descent tenemos cosas que son tipo picudas, y con optimizadores que utilizan más información aparte del gradiente, obtenemos aprendizajes que son un poco más suaves, digamos. Sí. Después no sé si por ahí alguien más tiene algún guess, así como de el caso 3 con B. Efectivamente, como dice Bruno, dijo el caso 3 con B, y dijo por el stopping, termina antes y parece más separado. Exactamente, si vemos el caso 3, tenemos Adam, el stopping y no regularización. Adam, bueno, en este caso, como habíamos visto, es esto de que el aprendizaje es menos fluctuante, digamos. No regularización, recuerden que la regularización un poco se puede ver entre la separación entre el error en el set de validación y en el set de entrenamiento, ¿no? Porque es como qué tan bueno es mi modelo con datos que nunca vio. Entonces, efectivamente, acá vemos que está bastante separado, o sea, la curva verde de la curva azul, y por otro lado vemos que se aplicó el stopping porque, o sea, una vez que deja de aprender, vemos la curva verde, una vez que la curva verde ya no sigue disminuyendo, se corta el entrenamiento. En cambio, por ahí, en los otros gráficos, esto no pasa, o sea, la curva puede quedar planchada y sigue el entrenamiento. Pablo dice 2 con A. 2 con A. Efectivamente, sí, porque vemos que, por ejemplo, el 2 dice Adam, por lo tanto que tenemos este entrenamiento más suave. No el stopping, quiere decir que aunque yo llegue al mínimo, sigo entrenando un poco más. Y regularización aplicamos efectivamente porque vemos que la distancia entre validación y training es baja. Y bueno, después queda el otro, no recuerdo cuál es, el 4, creo que es con el D, que bueno, acá no tengo el stopping porque sigo entrenando el modelo, es Adam porque bueno, esto que les contaba, y no tiene regularización porque vemos que está separado un poco el set de validación con el set de entrenamiento, digamos. Entonces nada, esa sería como la respuesta. Por ahí si hubiesen elegido otro con otro, hay alguno que por ahí les quedaría sin por ahí sin justificación tan clara, entonces como nada, eso. Pregunta, Camilo, entonces cuando hay regularización, ¿las curvas quedan más pegadas?
Sí, es la idea. O sea, regularización es mejorar generalización, que mejorar generalización significa que mi modelo funciona mejor con datos que nunca vio. Entonces, ¿qué significa además? Que el error de mi modelo en los datos del set de entrenamiento va a ser parecido al error en los datos que nunca vio, o sea, en el set de validación. Entonces, por eso es que ves las curvas pegadas, digamos. Pero sí, eso sería como uno vería que no generaliza bien el modelo en esto de gráficos de los versus época, digamos. Pregunta con lo de early stopping. Sí, ¿Eso de parar es respecto al training o al validation? claro, es una buena pregunta. Eh, en la teoría habíamos visto que early stopping es un método de regularización. Y si es un método de regularización, quiere decir, digo, de regulación, no, perdón, un método que mejora la generalización de mi modelo, ¿no? Si es un método que mejora la generalización de mi modelo, quiere decir que funciona mejor, o sea, funciona bien con datos que nunca vio. Por lo tanto, yo tengo que parar antes que empiece a empeorar en los datos del set de validación. Así que la respuesta sería, yo me fijo en el set de validación para hacer esto de listo. Incluso acá a propósito vieron que el set de training en el B como que es un poco más para arriba, o sea, como que ya empieza como a subir si se quiere, pero nada, vos parás cuando en el validation ya empieza a andar mal, digamos. Pero, o sea, me genera la duda de que es como si, o sea, no directamente, pero como si estuviéramos usando el de validación para mejorar el modelo. Que era más o menos lo que teníamos que evitar, creo. O por ahí estoy confundiendo algo. O sea, Early stopping se aplica cuando tu modelo deja de mejorar, cuando tanto tu validation como tu training se empiezan a estancar, porque la idea justamente es evitar que tu modelo overfitee y que el validation suba y el training siga bajando. ¿Sí? Entonces, cuando aplicas eso y cuando tu modelo empieza como cuando llega al back. Normalmente lo que pasa es que el entrenamiento sigue bajando, pero en algún momento el validation se te va. Y ahí es que empezaste a overfitear. Entonces, ¿cuándo detectas eso? Y bueno, cuando se supone que estás llegando a ese valle, que sería como, viste, cuando el validation llega al mínimo posible. Y eso lo detecta mediante cuando se estanca un poquito. Por eso el early stopping tiene más esa forma de que distinta a los demás, que los demás, si se fijan, se quedan ahí como en un mismo valor durante mucho tiempo, tal vez cambie un poquito, pero el early stopping es, bueno, cuando ya se estancó, corta. Claro, o sea, eso lo entiendo y sí, me parece lógico, pero respecto a eso de que habíamos visto de evaluación y selección, creo que de modelos, supone que el de validación nunca lo tenemos que tocar, solo al final para, bueno, validar. Como que lo estamos usando, aunque sí tiene sentido, o sea, medio confunde. No, creo que ese es el test. El que vos decías es el test, me parece. Claro, sí. ¿Cómo? Hoy me confundí. Lo que vos decís... Acuérdate que vos tenés... Perdón. Sí, o sea, vos cuando empezás todo tu modelo, tu trabajo, o sea, cuando empezás antes de la ingeniería, feature, todo, dejás un cachito de los datos, un 10% ahí y no lo tocas hasta que terminás, hasta que decís, este es el modelo. Pero en el medio, cuando vos haces cross-validation, por ejemplo, volvés a dividir tu set de datos y ahí dejas validation y training. Ah, ok, sí, me confundí. Ahora sí. En training y lo vas probando en validation. Ok, me había confundido, gracias. ¿Alguna otra duda de esto de redes neuronales? Bueno.
había una pregunta que no sé si contestaron. Juan Manuel preguntó sobre la matriz de similitud. Dice, se ordenan las filas y columnas según el clúster de las instancias. Ahora bien, dentro de cada clúster, ¿se ordenan los puntos de menor a mayor distancia? No, o sea, se ordenan simplemente por clúster. Un segundo ordenamiento, la verdad que no. Podría alguna implementación hacerlo, pero no te cambia mucho y no es importante. Lo principal es simplemente ordenar. Las primeras instancias son del clúster 1, las segundas del clúster 2 y así. No hay necesidad de tener un segundo ordenamiento. Podría haberlo, pero... Sofi, ¿querías decir algo? Sí, nada más que, o sea, lo que te interesa es ver que los puntos de un clúster se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces la distancia vos la visualizás en el heatmap como el color, digamos, y tenés que mapearla así en orden de primer clúster, segundo clúster, tercer clúster, porque vos querés ver cómo los puntos del clúster 1 se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con los demás. Entonces, para poder visualizar eso tenés que ordenarlo por clúster. Pero el tema de las distancias no importa, no hay que ordenarlo, digamos, por distancia porque ya se ve en el heatmap, en este caso en el color. Bueno, ¿alguna otra duda de cualquier tema que se les ocurra? Ok, bueno, ese fue el último ejercicio que nosotros teníamos armados. Así que, Jorge, si estás por ahí, ya se puede dejar de grabar, me parece. Una pregunta, pero sobre el parcial en sí, no sobre temas. Dale. A las 6 no pasan pasan el link por el Slack para hacer el parcial. Hola. O sea, el doc. Sí, creo que sí. O vamos a mandar un link que o puede ser directamente el parcial o a un Google Sheet donde se tenga asignado cada uno el tema. Okay. Juan pregunta por chat, ¿es necesario tener cámara encendida? No, no es necesario tener cámara encendida, no es necesario que se conecten. Si pierden la conexión a internet, no nos interesa. Si tienen que atender una llamada al laburo, no nos interesa. Nosotros confiamos plenamente en su intención de cursar, porque acá todos venimos a aprender y consideramos que no confiamos en ustedes, la verdad. Acá, viste, si vamos desconfiados por todos lados, no vamos a poder progresar. Entonces, obviamente, no quiero decir que está de más decir, si desconfiamos de ustedes, es un universo muy chiquito la informática, ¿no? Es como, yo me voy a acordar de quién se copió y quién no sé ustedes, pero es una tradición. Sí, o sea, confiamos hasta que vemos dos parciales iguales o dos respuestas iguales. Sí. Se acabó la confianza ahí. Sí. Acá Pablo dice, somos pocos y nos conocemos mucho. La verdad que sí, por ahora somos pocos. Yo creo que la intención de todo lo que se anotaron es justamente aprender de verdad, así que este cuatri no nos vamos a molestar ¿cómo se dice? En hacer cosas raras para evitar copias. Que indefinitivamente, aunque las hagamos, tranquilamente se pueden copiar de otras maneras, bypaseando cualquier tipo de chequeo que hagamos. Y los vamos a joder, todo el control que hagamos va a terminar jodiendo al que de verdad quiere rendir. Entonces, para eso preferimos no hacer nada. Juan dice, tiene que decir que tiene un modelo de Machine Learning para detectar copias. Obviamente, tenemos un modelo de Machine Learning en donde luego vamos a ponerles que se pongan a cámara y preguntarles si se copiaron o no, y en base a eso vamos a detectar si mintieron. Y en base a eso se inicia un sumario automáticamente en el Guaraní, en donde al segundo cero se pierde porque uno de los discos está roto y no pasa nada. todo genial hasta que llega el Guaraní y se rompe todo. ¿Desde qué hora hasta qué hora tenemos, Jorge, el examen? Buena pregunta. Empezamos a las 6. Yo creo que 2 horas y media alcanza y súper sobra para el parcial. Así que, ¿vos qué opinas, Juan? Sí. A las 2 horas y media se
cortamos la posibilidad de que envíen respuestas. Bautista dice, son 5 ejercicios. Sí, Bautista, si hubieses leído el borrador del parcial, verías que en la primera carilla hay una explicación un poquito de que son 5 ejercicios. Cada ejercicio, esto no lo puse, cada ejercicio son 2 puntos. Sí, tal cual. Bautista dice, pensé que era el modelo borrador, tal cual, sí, tranquilamente. Son 5 ejercicios, cada ejercicio vale 2 puntos, para probar es más de 6. Y vamos a tener una lógica interna, ¿no? Para ponderar qué tipo de errores en cada ejercicio. Y en base a eso se va a ir restando, ¿no? ¿Qué más? Como dice Juan, es importante, ¿no? 1. Si apretan el botón de enviar al final de todo, no se puede volver a cambiar las respuestas. 2. A las 2 horas y media, literal, hay un botón que se desactiva. Y entonces, cuando cliqué en enviar después de las 2 horas y media, independiente de quién sea, no se lo va a aceptar. ¿Sí? No es que pueda mandar un mail en cualquier momento. ¿Sí? Punto número 3, muy importante. Como es un Google Form y está dentro de un navegador, les puede pasar cualquier cosa a ustedes, a la compu, más que nada yo diría la conexión de internet y al navegador, ¿viste? El navegador se les puede trular por algún motivo o pueden perder la conexión de internet de tal manera que no sé, se les rompa el formulario, qué sé yo, lo que sea. O tienen un plugin que se les rompe el formulario, no tengo idea. Como dice Pablo, tener una copia aparte de lo que escribimos, tal cual, responden una pregunta, tienen un Word o un TXT o lo que sea, con la respuesta. Llegado el caso, copy-pastean de vuelta en un siguiente form, y llegado el caso que por algún motivo su navegador o su, no sé, cualquier cosa, me mandan un mail a mí o al, ¿cómo se dice? O al mail de datos o lo que sea, antes de las 2 horas y media. Todo esto es antes de las 2 horas y media. ¿Cómo se dice? Y envían las respuestas, como fuese, ¿no? Yo creo que con un Google Form está bastante probado, anda bastante bien. Lo que hacemos es bastante simple. La forma de uso, no tenemos ningún plugin, no tenemos nada, no debería romperse, pero bueno, siempre hay un primer caso y no queremos matar a nadie por eso. Juan pregunta, a los fines de promocionar, ¿impacta negativamente presentarse y reprobar versus no presentarse? Si no se presenta, queda como desaprobado el parcial, ¿no? Y pueden tener la primera instancia de recuperatorio, también cuenta como promoción, ¿sí? Si desaprueban mañana y rinden el recuperatorio y aprueban, siguen en fecha de promoción. Para promocionar a más de 7, tienen que sacarse. ¿Pueden rendir el recuperatorio para subir nota? Sí, pueden rendir. Esta vez son pocos, así que podemos dar ese lujo. Ya la última instancia de recuperación del parcial, ahí ya se pierde la promoción, ¿sí? Que igual la última instancia de recuperación del parcial es después del intervalo de mes y medio. Y les pido 1000 disculpas, debería haber mandado un pequeño Slack, que lo tengo como tú y no lo hice, cómo es los criterios de promoción, ¿no? Pero los repito ahora, más de 7 y haber aprobado en este parcial de mañana o en el primer recuperatorio, ¿sí? Y obviamente no tener ningún aprobado menos en ninguno de los TPs, ¿sí? En la primera instancia que ya fue, ¿cómo se dice? O en la segunda instancia. Esos son los criterios de promoción. No tener ningún aprobado menos ni la instancia que pasó, ni la siguiente, y sacarse más de 7. Y ser buena onda en clase y contestar todas las preguntas a las que hagamos. Acá dice, Juan pregunta, perdón que haga una más del recu. ¿Entran los mismos temas en la primera oportunidad o se agrega algo? No, son los mismos temas. De hecho, justamente pusimos esta clase de consulta que está ahora para no meter nada nuevo y repasar todo lo anterior. No va a entrar los temas de las charlas que digamos después, que en esencia son como... Se van a dar cuenta. Son aplicaciones avanzadas, no nos queda una clase de cuando como en esencia
cuando los datos no son tan amistosos, que es continuar con los temas que ya dimos. Y otro es de un poquito de imágenes, así de para charlar así por el voleo, que es otro para el final o la promoción, pero no para el parcial. Y después la charla ética de Juan, que no sería ético tomarlo para el parcial. Eso lo tomamos para... La charla, alguna cosita ética podría entrar en la promoción. Todo lo que sea a nivel de escuchar la charla y llevarse un concepto, ¿no? Perfecto. Lionel dice clarísimo, me agrada que se entienda. Muy buenas las preguntas, sí. Yo colgué en mandar un texto y el texto lo deberíamos tener ya en la página web. Pero bueno, perdónennos, estamos on fire hasta el intervalo. El intervalo hacemos un poquito de deuda técnica, recauchutamos y seguimos para adelante, girando, girando hacia la libertad. Bien, terminé mi monólogo. ¿Dejo de grabar? Juan, ¿querías preguntar algo? Sí. ¿Puede ser que en el borrador decía de que iba a haber un Meet para hacer consultas del parcial? Sí, el de la clase. Se conecta ok. el que quiere, hace dudas, obviamente, por favor, sentido común a la hora de hacer la pregunta, ¿no? Please. Pará, había una pregunta muy interesante. Deme un segundo. Una noticia de último momento. Aparentemente en el link que voy a pasar al chat está Bill Gates prometiendo que si le das un Bitcoin te devuelve 4. Así que si entran en ese link, que para nada, de ninguna manera es una encuesta, pueden ganar Bitcoins. Nada. Listo. Please, acuérdense, Juan Manuel dice, suena virus eso, tal cual, ¿no? Bueno, es el virus para el cual vamos a mejorar la materia. Bueno, es como bueno, no importa. ¡Ay, no! Camilo preguntó algo re importante. ¿Quién hizo el mejor dibujo? ¿Lo tenés a mano, Juan? ¿O no? A ver, sí, por acá estaba. Tenemos un mejor dibujo ganador porque los que miraron ¿cómo se dice? El Google Form, había una pregunta donde se subía una imagen, ¿no? Y el enunciado decía que el dibujo ganador se presentaba hoy. Así que lo vamos a presentar, lo vamos a dejar grabado para la eternidad en YouTube. Y si quieren conservamos la anonimidad del autor, pero tenemos un dibujo bastante interesante. Meter un poquito más de zoom que está muy bonito. PDF sin converter. No, no caes el momento, Juan. Metele zoom. Tanto doctrinaje de docencia para después. Bueno. No poder abrir un dibujo. Se nota. Después nos podría hacer un dibujo para la materia, ¿no? Sí, hay mucho talento acá, ¿eh? Algo que diga bruto overfitting o bruto underfitting, no sé, con algún... Bien. Perfecto. Muy buen dibujo. Camilo dice, el que dibujó eso, ¿qué hace estudiando acá? Tal cual. Sí, bueno, nada. Muy buen dibujo, gracias por los que contestaron. Después el Google Form cuando corrijamos, ¿no? Vamos a corregir dentro del Google Form, vamos a publicar las notas. Cuando apretemos el publicar las notas, les van a llegar a ustedes en el mail como las correcciones y los comentarios por cada ejercicio. Así, y con una puntuación, no sé en qué formato de todo va a ser, pero bueno, dentro del sistema de Google Form. Así que ahí debería llegar la corrección, ¿no? Bien. Entonces, nada, con eso creo que voy a terminar de grabar y si hay alguna pregunta más, la